chicas, chicos, bienvenidos y bienvenidas. Y nada, que gracias, Irene, y todo tuyo, la sesión. Gracias, Erika. Bueno, muchas gracias al Centro de Igualdad, a Erika por contar conmigo y a todas las compañeras y compañeros que estéis aquí. Bueno, para mí lo primero decir que es mi primera charla o taller virtual y que me va a ser un poco más difícil, no solo por estar delante de una pantalla, sino porque yo me suelo mover mucho y, o sea, me fijo mucho en las caras de la gente y me muevo mucho, ando, hago esquemas en las pizarras, entonces como estar aquí sentada es como que me cuesta un poco, pero bueno, está entrenando. Bueno, voy a pasar como lo que ha dicho Erika, un poco mi presentación. Yo la quería hacer también en base a lo que estuvimos hablando la semana pasada con Sara Toledano, que por un lado me lo puso muy difícil y por otro lado me lo puso muy fácil o más fácil. ¿Por qué me lo puso muy difícil? Pues porque me parece que dejó el listón muy alto y fue, bueno, a mí me encantó, me pareció una mirada súper lúcida, yo qué sé, me ayudó, a mí personalmente me gustó mucho. No es porque haya que competir y dejar el listón más alto, menos alto, pero bueno, que me quedé así como, jo, qué interesante. Y luego me lo dejó más fácil porque introdujo un poco desde dónde yo voy a enfocar el tema de los autocuidados. Hablamos, ya mandé un texto, he mandado un texto, no sé si lo habréis podido leer, pero en él quería un poco, y en mi presentación también quería un poco hacer una reflexión en torno a esto que llamamos enfermedad mental. Ya lo explica un poco en el texto, también habló Sara Toledano de ello el otro día. Yo quería hacer hincapié porque esto del conocimiento situado, ¿no? Desde dónde hablamos cada una, yo también hablo desde mi propia experiencia. Yo soy una mujer psiquiatrizada desde los 18 años, he tenido problemas graves de salud mental y he estado atendida desde la psiquiatría, ¿no? He estado medicada, pero yo no hablo como una enferma mental, ni hablo como ni hablo desde un lugar distinto al que podáis hablar las demás personas que no tenéis un diagnóstico. No me considero una persona que por haber tenido un diagnóstico psiquiátrico soy distinta en cuanto a que tengo una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque como hablábamos el otro día, todas las reacciones humanas, todas, hasta las más extremas, son adaptativas, son normales, son válidas, son reacciones a un entorno que nos daña y todas, por lo tanto, se pueden comprender en base a ese entorno. No son desequilibrios químicos que suceden de la nada y porque además cuando eso pasa, ¿no? Cuando lo que una persona está expresando, está viviendo, se relaciona con su funcionamiento bioquímico, se la individualiza el problema, que es lo que hace un poco la psiquiatría al dar un diagnóstico a una persona, se individualiza el problema y se deja de tener esa visión global del contexto donde esa persona está. Esto además traza una barrera entre los sanos y los enfermos, los locos y los cuerdos, que es una forma de control social brutal, porque mientras que haya otros o otras que son los locos o las locas, nosotras no lo somos. Hay una barrera, hay una diferenciación, una distancia. Están los locos allí, nosotros aquí, que no, a nosotros no nos pasa nada, ¿no? O las enfermas, ahí están los enfermos mentales y aquí estamos las sanas, las personas sanas. Decir que esto nos daña, ¿no? Que cuando yo escucho a las personas hablar de enfermos mentales, a mí me daña. A mí como persona que ha conseguido emanciparse de ese discurso psiquiatrizante. Uy, hay alguien que tiene el micrófono encendido por ahí. Pues a mí me daña, ¿no? Y decir que es como una especie de cárcel que te sitúa en un lugar de menor valía, de menor legitimidad. Y por eso quería hablar desde ahí. Quiero hablar desde ahí, desde una situación, un espacio, un lugar desde el que desde muchos lados nuestra voz se desautoriza y por otro lado se nos empieza por otro lado a legitimar
como ese conocimiento situado, esa experiencia en primera persona que por el contrario sí que nos da legitimidad para hablar de ciertas cosas, ¿no? Nosotros preferimos hablar de bienestar y malestar mental o sufrimiento psíquico, porque así, hablando de esta manera, no hay etiquetas ni polos opuestos, sino que hablamos de un continuo en el que todas estamos y en el que todas las manifestaciones de malestar son respuestas válidas al contexto, no unas son patológicas y las otras son normales, sino que en el contexto todas se pueden explicar. Es un continuo en el que todas nos podemos situar y podemos además transitar. Hay momentos de mayor malestar, hay momentos de menos malestar, hay momentos de bienestar. Las personas que tienen diagnóstico también es lo mismo, ¿no? Es similar. Mi labor un poco, la labor, bueno, esta es un poco la presentación que tenía preparada. La labor que me he autoimpuesto en esta sesión va a ser problematizar el concepto de autocuidados, aportando una visión crítica desde mi propia experiencia. Esto además es como un poco continuar la línea que habría también, por eso decía que me lo facilito, porque quería hablar de estas reflexiones en la idea de la línea que apuntaba Sara Toledano en la semana pasada. Autocuidados sí, pero con cuidados colectivos, en un marco de cuidados colectivos. A ver, yo no quiero decir que no haya una serie de autocuidados básicos y generales que le puedan venir a todo el mundo, ¿no? O a casi todo el mundo, ¿no? Así, pues, tipo comer sano, hacer ejercicio, moderar la exposición a las pantallas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso como cuidados generales. Y luego también están los autocuidados más concretos y específicos que cada una desarrollamos en nuestro propio ejercicio de conocimiento, ¿no? Pues a mí me viene muy bien escuchar esta música cuando estoy triste, a mí me viene muy bien hablar con esta amiga cuando estoy nerviosa, o etcétera, ¿no? Eso cada cual tiene sus propias estrategias. Pero yo no me voy a detener ahí porque, como decía, quiero un poco problematizar este concepto de los autocuidados. Desde donde se suele plantear en nuestra sociedad. El problema que yo veo cuando pensamos en los autocuidados, así de primeras, es la imagen que se nos suele venir a la cabeza como una especie de capa protectora que nos aísla un poco del malestar, ¿no? Es una capa que nosotros, al cuidarnos, como estamos haciendo como una barrerita que ante los que nos rodea, que nos protege de lo que nos rodea y nos hace que al meternos dentro de esa pequeña burbujita podemos lograr estar bien, pase lo que pase fuera, ¿no? Nosotros, si nos autocuidamos o nos cuidamos, de alguna manera podemos conseguir estar bien, aunque lo de fuera esté fatal o aunque nos estén pasando millones de cosas. Pero esta idea de los autocuidados sin marco de cuidados colectivos, es fruto de toda una serie de valores ligados al individualismo dominante, dominante en nuestra sociedad. Es un concepto, es una construcción cultural y quiero en este caso intentar desmontarla un poco y plantearla de otra forma. Porque en el individualismo desde donde sale este planteamiento de los autocuidados, genera un espejismo de que si quieres, puedes. De que primero está el cada uno va a lo suyo, ¿no? Que tú preocúpate de lo tuyo, cuídate tú, mantente tú bien, lo primero es tú. Y que si quieres puedes, además, que lo que tú te plantees lo vas a conseguir, que si no puedes por ti misma es que no lo has intentado suficiente, no lo estás haciendo suficientemente bien y de alguna manera estás fallando
estás fallando ahí en tu forma de cuidarte, en tu forma de relacionarte con el entorno. Para cuidar bien además de ti misma, de esta forma, ¿no? de pensar en el cuidado, tienes que quererte mucho también y tienes que conocerte mucho, tienes que tener una autoestima muy buena, muy buena. Pase lo que pase, tú tienes que tener la autoestima ahí buenísima. Pero esta buenísima autoestima también es una construcción social, no es algo natural. La autoestima no es, la autoestima es esto y es natural, es así como se da la autoestima, no hay interferencias, no es un término, no, esto no es así, no es natural, es un término construido, es un término, no es un término neutral. La autoestima, tal como la entendemos también en las sociedades occidentales, es una construcción cultural, como decía, derivada también de valores neoliberales, que está llena de mandatos por todas partes, ¿no? En plan, conócete, acéptate, supérate, sé tú misma, busca tu propia satisfacción, eres la arquitecta de tu propio destino. Y al final, la idea que se conjuga entre esta trama, entre estas líneas, es que si realmente te quieres y te cuidas a ti misma, puedes lograr estar bien y salir adelante prácticamente en cualquier situación, ¿no? Es cuestión de voluntad. Ese individualismo voluntarista, ¿no? O sea, tú realmente te propones, te cuidas bien, te quieres y te sitúas en la vida de una determinada forma, las cosas te van a ir bien. Pero por el contrario, lo que queremos transmitir un poco, ¿no? Lo que quiero transmitir un poco yo, por mi experiencia propia y la de muchas personas que nos rodean, que hemos vivido situaciones muy dramáticas, es que es precisamente cuando aceptas el malestar y te rindes a ese mandato y aceptas que no puedes tú sola, que no puedes superar eso tú sola, que no puedes buscar tu propia satisfacción, ni puedes construir tu destino tú sola, eso puede ser una muestra de autoestima muy grande. Eso puede ser una de las mejores muestras hacia ti misma de amor propio. De aceptar que sola no puedes y dejar de esconder esa vulnerabilidad, ¿no? Es una de las mejores formas que podemos tener de cuidarnos. No vale ser fuerte, demostrar que puedes con todo, eh, sino a veces, por el contrario, trata de darse cuenta de que somos vulnerables, interdependientes, de que necesitamos la ayuda de los demás y de que no podemos con todo, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde tienes que estar demostrando constantemente tu valía y tienes que estar demostrando constantemente que puedes, que eres fuerte, o por lo menos aparentarlo, ¿no? Y, y así como que la obligación está en esconder esa vulnerabilidad, en esconderla bajo la alfombra, en el armario, donde sea, no sé, donde quepa, donde cada uno pueda, ¿no? Entonces, en cualquier caso, trata de esconder esa vulnerabilidad, reservarla al espacio de lo íntimo. Pero como hemos visto en esta crisis del COVID, se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad humana. Ha quedado expuesta y de manifiesto totalmente, porque nos hemos dado cuenta que en esto o estábamos todos a una o no salíamos adelante, ¿no? Ahora parece que están queriendo desmontar otra vez todo. Bueno, obviamente lo van a hacer, ya lo están haciendo, vamos a volver a la nueva normalidad en la que otra vez lo imperante va a ser, pues esto, ¿no? Preocúpate de lo tuyo, cuida de ti, de los tuyos, a lo sumo, ¿no? Los tuyos es esa línea familiar, ese núcleo familiar casi, o sea, minúsculo y reducido, y olvídate un poco de lo que sucede fuera, ¿no? Porque, por desgracia, esta es otra gran epidemia, que es la epidemia del individualismo, que hace muchísimo daño, ¿no? Que durante esta crisis del COVID se ha puesto un poco en suspenso. De repente hemos estado pendientes de los demás, de los sanitarios, de las limpiadoras, los limpiadores, de las personas que trabajaban en las agricultoras, las personas cuidadoras, las personas que más frágiles en un momento dado podían parecer o podían ser y menos importantes, ¿no? en el escalafón social, de repente pasaban a tener una importancia
infinita y teníamos que estar pendiente de toda la trama social. Teníamos que pensar en conjunto, teníamos que pensar en grupo, teníamos que pensar en cómo salir de esto adelante todas juntas. Ha sido muy corto, no se puede permitir, yo creo que los poderes no pueden permitir que esto siga pensándose así, que se siga pensando de esta forma, y por eso todo el intento de remarcar constantemente vamos a volver a la normalidad, la nueva normalidad, que nada cambie, ¿no? Que parezca que ha cambiado algo, pero que en realidad no ha cambiado nada, cuando hemos vivido una situación en la que hemos podido aprender un montón de cosas, ¿no? Entre otras, para mí una de las más importantes es esto de la interdependencia, que ha quedado claro y evidente, ¿no? Muy evidente. Y claro, para mí una forma de autocuidado básica es pensar en esto, ¿no? Pensar en que somos interdependientes, en que la ilusión en la que vivimos que podemos vivir en nuestra burbuja con nuestra familia a lo sumo y tirar adelante, solo es posible a lo mejor si tienes un cierto nivel económico que te pueda proteger de ciertas inclemencias, ¿no? Pero esto aún así se puede romper en cualquier momento, ¿no? Bueno, un momento, perdón. Como ya vimos en la sesión primera de la mano de Sara Toledano, tener en cuenta los determinantes sociales de la salud mental es del bienestar o del malestar mental es fundamental porque todo lo que nos ha estado pasando a todos como conjunto de población tiene una explicación. Y esto es una forma de pensar en los autocuidados no solo durante el confinamiento, sino en general, ¿no? Si tengo un problema de miedo, de angustia, de ansiedad, de insomnio, de lo que sea, puedo pensar que algo está funcionando dentro de mí, puedo pensar que he fallado en mis autocuidados, que no estoy siendo capaz de hacerlo bien, o podemos darle la vuelta a ese razonamiento y podemos empezar a pensar que esa ansiedad tiene una razón de ser, que ese insomnio, esa angustia tiene una razón de ser, son una respuesta a una situación difícil y que es quizás el prestarle atención a esa ansiedad, no negarla, no a esa ansiedad, a ese miedo, a lo que sea, al insomnio, lo que nos puede dar las pistas de lo que está sucediendo y por lo general no tiene que ver con que, bueno, por lo general siempre, no me atrevo a decir siempre, pero suele tener que ver con condicionamientos sociales, o sea, con condicionamientos del entorno, de lo que nos está sucediendo, de lo que nos rodea. Y o sea, no es una mala forma de funcionar, no es malo funcionar así. Esto es como, está muy determinado por este pensamiento positivo de que tenemos que estar siempre bien, pues esto, ¿no? También ligado a la autoestima, de que tenemos que ser siempre fuertes, tenemos que estar siempre bien y atravesar el malestar, no, o sea, el malestar hay que como quitarlo del mapa y no tenemos que valernos por nosotras mismas. Pero la precariedad y la pobreza, la desigualdad social, el abuso y el maltrato y muchas cosas más están presentes en nuestro día a día, en la vida de todas las personas y son las causas de estos malestares. No un mal funcionamiento interno. El ser humano no hay seres humanos que funcionan mal y seres humanos que funcionan bien, seres humanos que están felices. Todos atravesamos momentos. Quizá no sé, estoy pensando que igual estoy planteando cosas muy sencillas o muy de perogrullo y que yo qué sé, pero como que para mí han sido como muy básicas, no solo en el confinamiento, que también me ha ayudado mucho a pensar, esto que decía también en el texto que no sé si que os pasé, de Lucy Johnston, que tener respuestas ante una crisis de la magnitud que estamos atravesando todavía, ¿no? Y que vamos a seguir atravesando, porque en realidad es una crisis que viene a sumarse a una crisis sistémica, ¿no? De muy profundo calado, es que todas esas respuestas son respuestas muy comunes y muy comprensibles y que son respuestas
que parece una paradoja, ¿no? Pero que si queremos usar esos mismos términos, incluso saludables. Como que lo que resulta un poco chirriante es estar bien cuando hay una situación de catástrofe, digamos, ¿no? A nuestro alrededor. Porque eso, como se tiene una idea de que la felicidad es un producto que se adquiere, que se consume, al que se llega de una manera individual. Pero no podemos construir, como decíamos, una burbuja y olvidarnos del mundo exterior porque estamos atravesadas por él. Y entonces aquí lo que nos planteamos nosotros, nosotras, o yo en este caso, las personas que hablamos de problemas de salud mental en primera persona, es que construir, y muchas otras personas, ¿no? Todas las corrientes feministas también, que hablan de poner la vida en el centro, de construir y tejer redes vinculares de forma fuertes, de forma consciente, es la mejor manera de cuidarnos unos a otros. Es digamos, casi que creo que la única forma real de cuidarnos, ¿no? Estamos pensando, bueno, o me imagino que mucha gente estará pensando en el apoyo mutuo, ¿no? De lo que voy a hablar un poco después, como herramienta de trabajo. Y mucha gente más de corte práctico con activistas, mucha gente en general ha llegado a la conclusión de que se consiguen y se avanza mucho más en los grupos cooperando que compitiendo, ¿no? Que el apoyo mutuo es como decía, hay un filósofo anarquista que se llama Kropotkin, es un factor de la evolución. Podemos conseguir superar situaciones y trances muy difíciles cooperando entre los miembros de un grupo, ¿no? Porque además es que no solo genera esta red de apoyo mutuo, no solo genera una satisfacción de necesidades afectivas concretas y materiales concretas, sino que genera otro tipo de subjetividad. Esto que estoy hablando también, además, es todo como desde la construcción de la subjetividad del sujeto contemporáneo, cómo concebimos los autocuidados, cómo están concebidos los conceptos de autoestima en nosotros, el individualismo, cómo opera en nosotros, cómo opera en nuestras propias subjetividades, ya no solo cómo se organiza el mundo, sino ese mundo cómo se organiza a través de nosotros, nuestras propias subjetividades, cómo contribuyen a esa organización del mundo, cómo es tan importante por eso producir subjetividades distintas o discursos que ayuden a producir otro tipo de subjetividades. El apoyo mutuo no es solo una práctica que se hace hacia afuera, sino es una forma de tener, es una subjetividad distinta. Mientras que tú estás en tu burbuja pensando que estás sola o solo en el mundo con la gente íntimamente ligada a ti, el mundo se vuelve un mundo hostil en el cual tienes que luchar y tienes que competir y tienes que pelear por la supervivencia, ¿no? Esto del darwinismo social. Mientras que si tu planteamiento es el de generar redes, el de colaborar, el de tejer vínculos fuertes en los que apoyarte y en los que se puedan apoyar otras personas, la subjetividad que se genera es una subjetividad completamente distinta. Eso que va en contra de esos mandatos de individualismo y de competitividad. Al revés, ¿no? Busca la cooperación, la horizontalidad y luego así ya de rebote y para colmo, como se provoca mucho bienestar mental. O sea, que una forma de autocuidarte es tener y tejer redes de apoyo mutuo para que ese malestar que no está originado en ti, sino que está provocado por las circunstancias externas, pueda revertirse en bienestar mental articulando formas de afrontarlo colectivas. Esa forma de afrontamiento colectivo genera bienestar mental, es una forma de cuidar nuestra salud mental, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un mundo que nos obliga a tener como una productividad, unos ritmos,
obligaciones que muchas veces nos hacen pues podernos preocupar como casi de lo más básico, ¿no? Esto es una tristeza. Pero tenemos que, yo creo que mi propuesta es como que tenemos que hacer hincapié un poco en dedicar una parte de nuestro tiempo de manera consciente a tejer esas redes, a cuidar esas redes, a favorecerlas, porque nos van a proteger mucho del malestar mental y vamos a poder construir otro tipo de relaciones. Bueno, un momentín. También quería mencionar que al hablar de estos cuidados colectivos, como que es muy pertinente hablar de la división del trabajo. De esto habla mucho Silvia Federici, que yo la admiro mucho. Es una feminista italiana que lleva toda la vida ahí elaborando pensamiento y discurso, además de prácticas feministas. Habla de esta división del trabajo productivo y reproductivo y cómo el trabajo productivo se apoya en el reproductivo. El trabajo productivo es el importante, es el asalariado por lo general, valorado y visibilizado socialmente. Y el trabajo reproductivo es el que cuida de la vida, es el necesario para mantener la vida. Es desvalorizado e invisibilizado socialmente. Bueno, ya sabemos, ¿no? Hacer la comida, la colada, cuidar de los niños, coser, los rotos, los botones, planchar las cortinas, etcétera. O sea, podíamos pensar 20.000 cosas. Y las personas que se encargan de este trabajo sabemos que mayoritariamente son las mujeres y por tanto también hablar de cuidados colectivos pone en el centro la vida y visibiliza este trabajo de cuidados, ¿no? De reproducción de la vida, que es tan importante y que está en crisis totalmente. Por eso, además, es que como que encaja súper bien en este discurso de cuídate tú, ves a lo tuyo, si quieres puedes, como si no necesitaras de nadie, ¿no? Para poder tirar adelante cuando estos hombres que parecen tan autosuficientes, ¿no? Que parece que lo tuvieran todo resuelto, que blancos, ¿no? Heterosexuales de un nivel social muy alto y que son los que generan un poco esa imagen, son el paradigma de la independencia, están en esa situación porque tienen a personas trabajando para él, ya sea remuneradamente o eh, de manera voluntaria, entre comillas, ¿no? Como que se pudiera ser su pareja o su asistenta o qué sé yo, haciendo un montón de trabajo reproductivo para esa persona, ¿no? Bueno, esto ya creo que es muy básico, ya lo sabéis, creo que lo sabréis todas, pero no quería dejar de mencionarlo porque así por eso siempre muchas veces nos cuesta mucho encontrar un lugar para los cuidados de los demás, ¿no? Pareciera que es como un compromiso y que en el cual podemos estar o podemos no estar. Podemos elegir estar o no estar, porque no es un compromiso cuando contraemos un compromiso con nuestra pareja, quizás pueda ser distinto, pero más allá de nuestra pareja, luego las redes afectivas son muy difíciles de mantener. Ahora voy a hablar un poco más de esto, voy a explicar un poco mejor esto, porque, bueno, quería aterrizar un poco todo esto en la experiencia que tenemos en los GAM. Los GAM son las siglas de los grupos de apoyo mutuo, que en personas psiquiatrizadas, ya digo salud mental por defecto porque es lo que todo el mundo dice, aunque he explicado un poco cómo lo veo o cómo lo vemos otras personas, pero desde las personas así en situación de sufrimiento psíquico, que atravesamos un momento de sufrimiento psíquico intenso, nos juntamos en grupos de un número determinado de personas donde nuestras experiencias las compartimos
entre nosotros, sin ningún rol de profesional. Puede haber algún facilitador o facilitadora entre los propios miembros del grupo que como un rol rotativo, pero nadie determina, nadie está por encima de nadie, nadie tiene un rol por encima de los demás. Y estos grupos de apoyo mutuo, bueno, no sé si los conocéis, si os habéis, bueno, os habéis acercado a ellos o qué, pero pueden ser como muy diferentes o entre sí también hay como varias distinciones que voy a intentar hacer muy sencillas porque creo que son importantes también para comprender cómo funcionan. Un grupo de apoyo mutuo puede ser formal, organizado por una asociación o un colectivo donde se juntan personas que han llegado a esa asociación y se juntan por necesidad. Esa es una forma. Lo que pasa es que en esos grupos a veces hay problemáticas debido a la afinidad de las personas entre sí, ¿no? No por compartir experiencias de sufrimiento psíquico se tiene por qué coincidir y congeniar, ¿no? Luego hay otros grupos de apoyo mutuo que se generan de una forma más por afinidad. Y bueno, yo durante este confinamiento, durante todo el recorrido de mi recorrido en un colectivo que se llama Flipas GAM, en determinados momentos he participado en grupos de apoyo mutuo más formales y desde hace un tiempo ya tengo un grupo de apoyo mutuo por afinidad. No sé si me estoy, a lo mejor, como no veo caras, veo solo 3 caras, porque es lo que ha pedido Erika, pero aquí me está dando esa un poco, pero la idea es que nosotros cuando un grupo de amigos que nos conocimos en el colectivo, en Flipas GAM, pues ya fuera del colectivo y a nuestra bola, cuando empezó el confinamiento, lo primero que se nos ocurrió es, chicos, chicas, vamos a hacer un GAM. Entonces nos juntamos y hicimos como un plan de vernos todas las tardes por videoconferencia. Las primeras 2 semanas nos veíamos todos los días porque estábamos como súper en shock y no sabíamos qué hacer con nuestra vida y nos venía súper bien a todas y todos conectarnos y hablar de lo que nos estaba pasando, ¿no? Luego ya se fueron espaciando y nos hemos estado viendo menos, ¿no? Pero como que era un factor clave en el anclaje del día a día, ese contacto con los compañeros y las compañeras. Y en estos grupos de apoyo mutuo, una cosa que trabajamos mucho son los planes de bienestar personal. Hay modelos ya hechos y luego hay formas de hacerlos diferentes, más personalizadas. Hablo de planes de bienestar personal, se llaman. Estos planes de bienestar personales es una forma de pensar en los autocuidados y que habla un poco y que tiene una estructura un poco que estaba yo comentando durante esta exposición. Tiene una parte que es de los autocuidados propios que decíamos al principio, que cada uno le puede sentar bien una cosa y tiene que elaborar como sus pequeños listados de, bueno, pues a mí me viene muy bien acostarme pronto, a mí me viene muy bien comer la misma hora o desayunar un café, o cuando estoy muy nerviosa no me viene bien ver las noticias, o sea, pueden ser y como infinitas cosas, ¿no? Si estoy muy nerviosa, ducharme, poner música tranquila, hacer esta meditación, como tiene una parte de autocuidados como más individual, o sea, más concretos, ¿no? Estos autocuidados que una puede desarrollar un listado a la hora de cuidarse, y en lo que yo, cuando me ofrecieron la oportunidad de intervenir en este ciclo, pensaba es que esos autocuidados yo os invitaría a hacerlos, os invitaría a que hicierais una guía, una pequeña, en una agenda, en una libretita, apuntaros como por ítems distintos, como pequeñas cosas, pequeños gestos que os hacen sentir bien, ¿no? Pues tanto lugares seguros donde os gusta ir, tanto música que os gusta escuchar cuando estáis, a la que recurrir cuando os sentís peor, tanto amigos o amigas con los que os gusta hablar cuando estáis peor, y como apuntarlo todo bien, ¿no? Eso puede ser una fórmula de cuidarse, ¿no? De tener
un lugar donde recoger todas esas pautas o todas esas acciones cotidianas que nos ayudan a llevar mejor los momentos de malestar. Y luego, aparte de estos cuidados que se pueden recoger en una guía, en los planes de bienestar personal también están los pactos de cuidado. Es una parte súper importante de los planes de bienestar personal. En estos pactos de cuidado lo que se establecen son tareas de cuidado entre las diferentes personas que forman esa red de cuidados, de apoyo de la persona, ¿no? Digamos que en una supuesta crisis de salud mental, de las que llamamos extremas, de las que en un momento dado podrían considerarse desde algunas ópticas enfermedades mentales, ¿no? de personas con enfermedades mentales que llegan a esos extremos de sufrimiento, que ya he explicado yo un poco yo, porque no considero que sean enfermedades. En esas crisis sí que atravesamos momentos en los que estamos, en las que aparece la discapacidad, en las que de manera transitoria nos vemos en una situación de dependencia muy grande del entorno. Y ahí es un momento en el que te das cuenta, muchas de las personas que estamos o hemos sido psiquiatrizadas, hemos pasado por crisis graves, ¿no? de salud, de sufrimiento psíquico, nos damos cuenta de lo difícil que es contar, de verdad, contar con las personas cercanas para cuidados concretos y efectivos. Luego, si queréis, en el debate hablamos de esto o no, pero bueno, no sé si es que me gustaría saber si esto os llega o entendéis, porque estamos ahí en la medida de nuestras posibilidades, decimos, ¿no? Estamos ahí en la medida de las posibilidades y las posibilidades muchas veces son muy bajas porque estamos viviendo vidas muy difíciles en las que preocuparnos de nosotros mismos y de los más inmediatos ya nos lleva un mogollón de esfuerzo. Entonces, muchas veces, por esto es súper importante tejer una red en la que repartir esos cuidados, una red extensa en la que repartir esos cuidados, porque hay situaciones de gran vulnerabilidad en la que es muy difícil, que no puedes atravesar solo y que en la que es muy difícil contar con compromisos concretos. Esto, por un lado, lo de repartir el peso entre muchas personas y por otro lado, lo de poner conciencia a todos y todas en nuestros vínculos. ¿En qué significa construir vínculos en esta sociedad? En esa subjetividad de la que hablábamos, en la de que estamos atravesados por el individualismo, estamos construidos así. Y de manera espontánea vamos a actuar así, vamos a actuar mirando por lo nuestro individual, de manera espontánea. O sea, no nos va a salir ser colaborativos de manera espontánea si no nos trazamos un ejercicio de conciencia y ponemos atención a ello y hacemos un ejercicio de reflexión sobre ello y actuamos de manera consciente. Tenemos que hacer un ejercicio, por eso la apuesta es hacer un ejercicio por hacer tejer esos vínculos de manera más consciente, ¿no? De manera que no sean la excepción. Uy, perdona, que me ha salido una cosa muy rara aquí. Vale. De manera que los cuidados no sean una excepción. Estos cuidados más que te atraviesan, ¿no? Que te ponen en juego. Porque a veces cuidar a otra persona te pone en juego a ti. No sé, es un poco como cuando se habla de que la solidaridad no es dar lo que te sobra, sino dar lo que tienes. Y nos da mucho miedo eso, a todo el mundo, dar lo que tenemos. Siempre tendemos a dar los cuidados que nos sobran, los momentos que nos sobran, ¿no? Y esto es un rapto que ha hecho este sistema de nuestro tiempo. Nuestro tiempo está más destinado a producir que a cuidar. Y bueno, esto genera una situación grave, ¿no? En la que priorizar los cuidados supone un cambio de percepción, un cambio en la forma de situarse en la vida que a veces es muy difícil hacer por esas responsabilidades a las que tenemos que atender.
Y bueno, me he perdido un poco, pero creo que ya he llegado un poco al final de la exposición que tenía planteada. Eh, y bueno, hasta aquí un poco llego, no sé, me voy a callar ya, porque creo que ya he hablado un montón, estoy ya contenta de lo que he dicho. Así que Pues sí, genial, Irene, muchas gracias. Un gusto. Lo de las cámaras es verdad que es un rollo, lo siento, Irene, porque igual te sientes un poco más sola. Lo sé. La historia es que somos mucha gente y a veces quitarnos las cámaras genera mayor fluidez y no atasca la propia exposición. Pido disculpas, te pido disculpas y gracias a las demás y gracias a ti por haberlo sostenido. Que es verdad que no es fácil, pero es cierto que si no a veces con las cámaras se atacan, vamos, las conexiones se pierden más, es un poco desde ahí. O sea que, bueno, ahora que ya vamos a participar, vamos a hacer la prueba de ponernos las cámaras a quien le apetezca y demás. Y si vemos que se atasca o así, pues por ejemplo yo me la quito o algunas personas nos las quitamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por la exposición. Creo que hila perfectamente, ¿no? con la anterior exposición que hubo y creo que, bueno, que se rescatan muchas cuestiones, ¿no? Y que hablar desde una misma es muy interesante también, ¿no? Yo creo que eso da un componente de mucho cuerpo, ¿no? Y de mucha valentía también y de mucho trabajo hecho y de mucha exposición que haces de lucha, ¿no? Que es muy... A mí me gusta. Entonces, nada, o sea, no sé si, o sea, como a mí me surge un poco que a la persona que le apetezca participar, que se lance y que abra micro. Si vemos que nos solapamos o demás, pues hacemos petición de mano. O sea, o bien si tenéis la cámara, pues levantéis la mano, yo ya me quedo con el nombre y demás, y si no, pues si no tenéis la cámara, pues hacéis la petición de mano por Zoom, que es en el botón derecho. Pues, ¿a alguien le apetece hacer, lanzar, comentar, reflexionar, algo interesante, algo destacado? Que interesante ha sido muchas cosas, algo que nos haya llamado la atención. No os puedo ver a todas, a la vez. Soy de las que manejo bien el silencio. Voy a dejar un pelín. Hola. Hola. ¿Eres tú, Susana? Sí, soy Susana. Fenomenal, Yo, Susana, adelante. mientras estaba escuchando a Irene, estaba un poco también hojeando el artículo que habéis mandado en el correo, que hablaba un poco de esto también, ¿no? Y bueno, voy a ser muy breve, pero es que he leído un parrafito que me ha parecido súper interesante, ¿no? Que dice algo así como que la solidaridad del grupo, la unión del grupo, es la protección más fuerte o el antídoto más poderoso contra una experiencia traumática. Y me parece, no sé, pues una frase muy potente, ¿no? Muy poderosa y que es así. Lo digo también por una propia experiencia personal que he vivido hace poco. Y esto ha sido lo que me ha salvado, ¿no? A mí personalmente de que la experiencia traumática fuera mucho peor, ¿no? O sea, que me ha sido un sostén muy grande esta unión de grupo, ¿no? Ese apoyo mutuo del que hablaba Irene y, no sé, me parece muy acertado. Nada más. pues muchas gracias. Sí, gracias, Susana. Sí, sí. Bueno, vamos, o sea, yo
Total. Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Alguien más? Gracias, Susana. O sea, así como pequeña, o sea, una cuestión de reflexión un poco que a mí me surge también es, bueno, y que lo comentaba Irene, ¿no? En la exposición. La cuestión está de casi todas las personas, es muy probable, por no decir todas, como a lo largo de la vida pasamos por momentos, bueno, de cierto trauma, de cierto malestar, de ciertas dificultades, ¿no? O sea que, y es cierto que las personas que han podido o podrían o hemos podido disfrutar de ese apoyo mutuo, de esa colectividad, ¿no? En apoyo hacia esa situación, cómo es tan sumamente reconfortante, satisfactoria, o sea, hasta qué punto, entendiendo desde cualquier lugar y aspecto de la vida que te haga sufrir en ese momento. Lo sorprendente es, ¿no? Que a mí esto todo el rato me llama muchísimo la atención la dificultad que tenemos en muchas ocasiones de pedir ayuda, ¿no? O sea, de que esa fuerza salga y de esa petición a lo colectivo y también el cómo damos, que a mí ha sido una reflexión que ha lanzado Irene y que me parece tremendamente interesante, y es como, no sé cómo lo has explicado, ¿no? Pero que tenía que ver como, no es lo que me sobra, no es mi tiempo que me sobra, sino es lo que tengo, ¿no? O sea, te ofrezco lo que tengo, no lo que me sobra. Y o sea, que me es súper curioso. O sea, que muchas veces, bueno, pasa con un montón de temáticas, ¿no? Dentro de esta sociedad, así, dentro de este sistema así como muy capitalista, ¿no? Que lo que te gusta va en contra de lo que el sistema opera, ¿no? O pero al final el sistema somos nosotras también. Entonces, bueno, pues ese gran debate de dónde me coloco y dónde no me coloco. Pero me parece, bueno, interesante que todas más o menos las personas sabemos que el apoyo, lo general, lo que comentaba Susana, es algo relevante, interesante, necesario e importante, pero luego cómo damos también, ¿no? Y ese juego y esa petición, o sea, la petición de ayuda también. Bueno, aquí lo dejo como reflexión, que creo que para mí es un batiburrillo mental así un poco, pero que me parece interesante porque yo no consigo ni dar como me gustaría dar, ni a veces pedir ayuda como me gustaría, ni, ¿no? O sea, estas cuestiones así, aún sabiendo la importancia de lo colectivo en las dificultades. Bueno, ahí lanzo esa reflexión. A ver, alguien más que se anime. Igual quieres matizar o lo que sea, Irene, no sé. Bueno, y es que me quedo siempre muy... Pero voy a cerrar la puerta porque hay aquí una persona que hace un ruidillo. Perdonad. Perdonad. Es que me despistaba. Que hay una cosa que estaba hablando antes en la que yo me clavo mucho porque creo que a mí me resulta muy interesante, es el tema de la subjetividad, cómo ha conquistado la ideología neoliberal nuestras propias subjetividades, ¿no? Hasta el punto que podemos tener un discurso teórico y unas ideas teóricas de cómo queremos que sea la vida y podemos ser feministas y podemos defender la ética de los cuidados y podemos defender que tenemos que poner la vida en el centro y defendemos muchas cosas que luego en nuestra propia subjetividad no están, no tienen huella, no están aterrizadas, no están materializadas en una postura vital concreta. No digo que haya que ser coherente, porque ser coherente en este galimatías es imposible, porque claro, te piden tantas cosas de tantos lugares, que esto de la coherencia me parece que es una entelequia y es una contradicción en sí, o sea, es muy difícil ser coherente. No me refiero a la coherencia, de que tengas que actuar como piensas, sino a esta forma de comprender el mundo que nos ha calado. La subjetividad, como yo la entiendo, en la visión que tenemos del mundo, ¿no? Cómo esa visión que tenemos del mundo nos ha calado hasta el punto de que a veces cuando un amigo nos llama y está mal, no nos apetece cuidarlo, es como que nos queremos desentender, que pensamos que podemos desentendernos y que estamos en nuestro derecho de desentendernos, aunque sea una persona a la que queremos un montón.
¿no? Es que esto de que tenemos derecho a desentendernos, ¿no? Vale, pues bueno, en cuanto la libertad entendida desde un punto de vista neoliberal, en el que cada uno puede hacer lo que le dé la gana en el momento que le dé la gana, sin ningún tipo de responsabilidad, pues sí, podemos decir, ahí te pudras, que no me apetece, que estoy en casa, que es que estoy cansada, que no, que es un esfuerzo, ¿sabes? Es eso, no tengo para ti, no me sobra para ti. No, pero es que no es que te sobre para ti, es que a lo mejor tienes que hacer ese esfuerzo. A lo mejor la libertad consiste en la corresponsabilidad, en ser responsable de los vínculos que tienes, hacerte responsable de ellos, ¿no? Como a lo mejor te gustaría en un momento dado cuando estás mal y dices, joder, ¿y por qué no me viene a ver esta persona que está viendo la tele en su casa? Y no sé, eh, para mí es un punto en el que a mí me ayuda mucho a anclarme, ¿no? El tema de cómo son nuestras subjetividades, cómo construimos nuestra visión del mundo, ¿no? Cómo nos dejamos atravesar por lo que pensamos. Bueno, ahí lo dejo un poco porque, no sé. Animaros, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha motivado? ¿Habéis dudas, preguntas, reflexiones? Yo tengo una pregunta, así bueno, una reflexión también con esto. Reflexiones, lo que sea, lo que Sí, a quieras. mí me ha gustado mucho esto también que estabais hablando ahora, ¿no? De que cuidar a otra persona te pone en juego, como que no se habla de esto, ¿no? Y es verdad, o sea, es verdad y como que, bueno, pues me ha gustado mucho reflexionar sobre esto. Como que parece que si te va a desgastar demasiado, ¿no? Si te va a tocar mucho, pues lo que decías tú, Irene, ¿no? Como que lo mismo nos tenemos que proteger de eso, que nos va a poner mal, ¿no? Entonces, como que no lo vamos a poder sostener. Estaba pensando en cómo aplicar todo lo que has dicho a la parte, como partiendo de una base que no es horizontal, ¿no? Que no es como los GAM que estás hablando. Estoy pensando más en la parte profesional de la gente que estamos trabajando de educadores. Yo estoy trabajando ahora en intervención familiar y estoy pensando en cómo aplicar esto, claro, que no es tan, claro, pues no coincide con la parte más de militancia, ¿no? O la parte más, sino que parte ya de una base que no es horizontal, ¿no? Que yo voy ahí a hablar con una familia y de repente me encuentro, hay alguien que sí que tiene sufrimiento psíquico y que está súper aislado o súper aislada. Entonces es como, te quería preguntar cómo desde esa perspectiva, ¿no? Y desde ese punto de partida que no es el que tú estás planteando, pero que existe y que sí que estamos trabajando, hay gente que sí que nos preocupamos, pues porque, por ejemplo, que haya red social, cuanta más red social mejor, cuanto menos necesarias seamos figuras profesionales alrededor de las familias mejor. Sí que tenemos esa óptica, pero que a veces no la hay, a veces es muy complicado generar esa red. Como, pues quería escuchar cómo acercamos estas ideas, ¿no? Y este planteamiento del GAM a gente que a lo mejor todavía pues no tiene gente cercana con la que haya compartido, con la que pueda compartir situaciones similares o gente afín en la que confíe, ¿no? Para hablar de ese sufrimiento. O sea, ¿cómo lo ves tú? Esa era la duda. Pues mira, yo pienso que generalmente hay una correlación bastante grande entre el sufrimiento psíquico y la soledad o el aislamiento, precisamente, ¿no? Y que además como un poco que se retroalimenta, ¿no? Porque esto lo que decíamos del sufrimiento, que implica desgaste en el cuidado de los demás, los amigos se van, o si no son relaciones fuertes, como que se diluyen un poco, pero yo pienso que siempre hay alguna persona. A lo mejor no es una red de 15 personas, ¿no? A lo mejor son dos, o a lo mejor son tres, ¿no? O a lo mejor es una, pero a lo mejor es el vecino de toda la vida, del chaval, hijo de la familia que le estás trabajando con una familia, ¿no? El chaval está, o la chavala tiene sufrimiento psíquico, está pasando uno fatal, parece que no tiene nadie, pero investigando hay una prima que la quiere mucho, hay un vecino, vecina, hay un antiguo compañero del colegio, o sea, como que siempre hay un vínculo en el que se puede empezar a trabajar con fortalecer ese vínculo. No sé, a lo mejor es una... No sé, se me ocurre que siempre hay, por muy pequeñita que sea, siempre hay una pequeñita red. Pero
en este caso, como la idea sería como poner en valor esa red, ¿no? Porque como esto de los mandatos sociales es tan heavy, hace tanto daño, todo el rato estás viendo a tu alrededor en películas, series, anuncios, canciones, como la gente siempre tiene planes, siempre tiene proyectos, siempre tiene pandillas y amigos y parejas súper geniales y súper estupendos, y todo el mundo como a tu alrededor parece que está triunfando, ¿no? Entonces como que ese amiguito tuyo, amiguita tuya, es como que te parece poca cosa, ¿no? Como que vaya birria esto, vaya birria, este amigo que tengo con el que vamos al parque y no estamos más aburridos que dos paletos ahí para un paseo. Pues es que es una cosa que yo he tenido que aprender también, ¿no? O sea, que a veces mis amigos más bonitos, a veces me aburro con ellos, no son súper espectaculares y maravillosos y me aportan una compañía, un cariño y un afecto que no es, no es especular, no es espectacular, no es, no es Disney, ¿sabes? No es un vínculo Disney, no es un vínculo colorista y maravilloso y, oh, que bien me lo paso siempre. A veces es un poco como aterrizar también el que los vínculos humanos, a veces, eh, los vínculos auténticos son como muy sencillos, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Como que a veces en la bondad de una persona, en la sencillez de una persona también está lo bonito, ¿no? Y a veces puede ser pues una persona con la que a lo mejor pues no puedes tener grandes conversaciones intelectuales o yo qué sé, o bueno, para esta gente con la que puedas trabajar de un entorno más desfavorecido, pues no son súper, no sé si me explico, ¿no? Como que tenemos unos estándares de que la gente es guapa, es lista, es simpática y despreciamos un poco a veces lo que tenemos. Y a veces lo que tenemos, no sé, se me ocurre decirte eso, no sé si ayuda en algo, no sé. Una cosa que digo yo siempre es que a veces queremos, como que pensamos o creemos que siempre nos pueden ayudar las personas fuertes. Siempre queremos buscar como figuras fuertes en las que apoyarnos, ¿no? Siempre pensamos que los fuertes ayudan a los más vulnerables, ¿no? Y a veces la alianza entre los más débiles o entre los más vulnerables es súper bonita y súper necesaria y aporta un montón. O sea, a veces pensamos que las personas que están mal o que están tristes o que no nos pueden aportar cosas. También por lo que tú dices de los cuidados, ¿no? De que desgasta, de no sé qué, de que nos compromete. Pero a veces claro que puedes apoyar, claro que puedes aportar estando triste y estando jodido. Y a veces las alianzas entre estas personas, ¿no? Como pasa en los GAM, son súper fuertes. Hay una empatía brutal, hay una conexión brutal, ¿no? Desde, que se genera a veces desde ese malestar y desde ese reconocimiento de la vulnerabilidad. No sé si en el contexto de las familias en contextos más desfavorecidos, también un poco se podría poner en valor eso y no sabría en la práctica cómo hacerlo, pero yo intentaría poner en la práctica eso, ¿no? Valorar en las redes ese tipo de vínculos entre las personas a lo mejor más vulnerables también. Bueno, más gente, reflexiones, opiniones que queráis compartir, compartidlas. Sed generosos. Hola, Sean yo sí generosas. quería reflexionar. ¿Se me escucha, perdona? Sí, Sí, se Elena, te se te oye. escucha. No, yo soy trabajadora social, trabajo con familias en, bueno, pues en una situación muy desfavorecida y la reflexión me lleva un poco a lo que tú estabas hablando, ¿no? Hay veces que por más que rastreas, pues familias inmigrantes o, bueno, como con muchas dificultades añadidas, precariedad económica, el tema de la red social es fundamental porque agrava todo lo anterior. Quiero decir que esa parte que decimos de atravesar en la vida etapas, ¿no? De cierto malestar o de cierto bienestar y de cómo nuestras redes de apoyo nos van sosteniendo, incluso empujando, pues en estos casos se agrava, ¿no? La dificultad económica, la dificultad de acceder a recursos, la falta de red social. Entonces, bueno, es verdad que sí que desde ahí intentamos crear redes, pero a veces son redes muy precarias porque son personas que están en las mismas circunstancias socioeconómicas y personales y culturales
y entonces no pueden conectar, ¿no? A mí me servía un ejemplo ahora de esta situación de confinamiento y de pérdida de recursos de muchas familias. Bueno, pues se ha organizado el tema de reparto de alimentos y me contaba una mujer con la que trabajo que su vecino de abajo se había quedado con la comida que le iba a entregar la ONG, ¿no? Entonces, claro, como que en momentos de tanta precariedad, la solidaridad escasea, ¿no? Es un poco... Y a mí sí me parece interesante esa reflexión, pero me parece muy costosa. O sea, no he encontrado la fórmula de saber cómo crear redes. Sí es verdad que esa reflexión que tú decías, he aprendido mucho de personas en situación de dificultad, no, sin ser espectaculares y sin ser Disney, pero porque yo creo que al final lo que nos está vendiendo también esta sociedad es que todo es Disney. Todas las relaciones tienen que ser súper, todos tenemos que estar muy contentos, todos tenemos que ser capaces de autorrealizarnos, y cuando trabajas con personas en una situación de dificultad aprendes un montón desde su propia realidad, desde sus propias dificultades pero a mí sí, no sé si alguien puede dar un poco de luz a este nivel, ¿no? Porque no estamos siendo capaces de promover y de generar redes sociales y personales en personas y familias que se encuentran en una situación tan desfavorecida. En relación a lo que comentas, Elena, lo digo porque yo creo que es probable que dentro del propio grupo haya más profesionales, ¿no? Dentro de diferentes recursos. Seguramente, o sea, nosotras, o sea, por hablar, ¿no? De lo que es el espacio de igualdad y el tiempo que llevamos y cómo cuestiones así se intentan plantear, ¿no? O sea, como que la bueno, o mi experiencia dentro de la propia administración pública, de los recursos públicos, ¿no? O sea, atiende poco en la perspectiva a una durabilidad fuerte, ¿no? en tiempo de ciertos proyectos y de ciertos profesionales y ciertas profesionales, y no establece... Yo es verdad que el ámbito que más conozco es el de intervención más socioeducativa, no tanto más el sanitario, ¿no? Que a lo mejor aquí atiende más otro tipo de perfiles, pero el valor de la red, el valor de lo comunitario, el valor ¿no? de cuestiones que antes Irene hacía mención, ¿no? O sea, cuestiones que no tienen que ver con la institución, sino que tienen que ver con cuerpos más de militancia, más de otra índole, no se tiene tanto dentro de la institución. Esta es mi experiencia, ojo, no creo que esto sea una cuestión generalizada, ni mucho menos, y que depende mucho también de los equipos, a veces de los proyectos, y de quién coordina y de quién esté al mando, ¿no? De todo esto. Pero, porque luego la intervención, la gente que yo conozco, mis compañeros, compañeras, para nada es así, ¿no? Es más un poco el marco que lo cubre. Y cuando en algunas ocasiones sí que se hace, ¿no? Como que se genera esa intención o está esta cuestión, bueno, o sea, como Madrid es muy grande, ¿no? y es muy, muy bruta, entonces a veces tiene ciertas dificultades para llevar a cabo ciertas intervenciones. Y también la cuestión de la temporalidad, insisto, o sea, que por conocer así un poco, o sea, hace un año, y Sandra, la persona que estaba el otro día ¿no? que estuvo aquí presentando tal, era la coordinadora de ese proyecto, del proyecto de la soledad no deseada, que era un proyecto con una ambición importantísima dentro de estas cuestiones de generar red para ciertos malestares, y que ahí estaba muy ligado a los centros de salud, ¿no? Comunitarios, los CMS, pues ha tenido una durabilidad de un año, ¿no? Con unos resultados aplastantes y maravillosos, pero que no se le ha dado continuidad administrativa. Entonces, este tipo de... O sea, que a mí me parte el alma, porque creo que hay maneras de hacerlo, porque no es desde la queja ni desde el lugar, sino que, bueno, que a veces hay que dar con las teclas y hay que dejar que esas teclas tengan una trayectoria, porque el problema que tenemos muchas veces en la intervención, ¿no? En la institución, es que no hay trayectoria. O sea, que se corta la trayectoria, es una pena. O sea, que sabemos que la intervención tiene que tener,
por lo menos en mi opinión, mucho nivel de tiempo para que genere impacto y teniendo en cuenta todas las cuestiones que planteaba Irene también, dentro de lo que es el marco de esa subjetividad, ¿no? De cómo nos vemos y de cómo está construido esta estructura social que tenemos en Madrid, que es compleja y jodida. Entonces, pues no sé, o sea, por hacer una pequeña reflexión, no sé, seguro que hay muchas más profesionales aquí, gente familiar y demás que pueda hablar desde este lugar, que creo que es muy interesante la pregunta que lanzas. Y me callo. Y luego yo también veo que, así por valorar lo que hay, ¿no? Lo que también nos encontramos es que hay gente que tiene una red impresionante, pero mucho más amplia de la que tengo yo, de la que tiene gente cercana, ¿no? Hay redes migrantes súper fuertes, hay muchísimas redes. Yo trabajo en un barrio en Almendrales, que está en Usera, que hay unas redes en el barrio impresionantes que hacen que la gente encuentre casa, que si fuera por el mercado inmobiliario o por nosotros, que a veces no tenemos ninguna capacidad de ofrecer más recursos, de que no hay nada, ¿no? Que a veces no hay casi nada físicamente, ¿no? Y de repente, gracias a esas redes, encuentran casa, encuentran un montón de cosas. O sea, que esas redes a veces también están y son súper potentes, ¿no? Pero es verdad que generarlas desde la administración es complicado, por lo que decís, ¿no? Pero que también valoro lo que hay, ¿no? Como que me sorprende a veces y es como, y nos valemos de esas redes nosotros, ¿no? En plan de, pues pregúntale a no sé quién, ¿no? Como que son una herramienta de trabajo súper, súper potente, ¿no? Me callo también. A mí me gustaría comentar, bueno, en base a lo que decís, porque sí me parece importante, o sea, yo por un lado refuerzo lo que decís, o sea, yo creo que hay barrios con situaciones vulnerables donde hay muchas redes, hay recursos, pero bueno, también hay otros que no lo hay. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi experiencia de familia, sobre todo, es que al coordinarme, por ejemplo, con sanidad o salud mental, no hay trabajo en red, porque servicios sociales muchas veces, cuando el caso lo tiene salud mental por competencia, pues ya no hay ese trabajo en red, se pierde un poco. Entonces es complicado poder trabajar desde esa perspectiva. O sea, yo, por ejemplo, la experiencia que tengo es eso, que pues sobre todo con salud mental y servicios sociales, pues cuando el caso se derivaba, pues era muy complicado que estuviéramos en red, diferentes recursos. Entonces, bueno, a mí sí me parece muy importante el trabajo en red, creo que es fundamental. Y bueno, pero bueno, que bueno, pues supongo que pues está así y es complicado, pero bueno. Bueno, yo respecto al trabajo de salud mental, yo he trabajado también para la red de salud mental en Castilla-La Mancha, en un proyecto de expertos por experiencia, se llama. Una figura que es como un par, como los pares, ¿no? Como tú trabajas con los usuarios de los servicios de salud mental, como persona que experta en esos problemas de salud mental, ¿no? O sea, como los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos que tienen su tutor, que ayudan a otros que están en esa misma situación, ¿no? Son personas que han pasado por diferentes momentos, tienen un grado de introspección y de reflexión y de análisis en torno a lo que han vivido y están colaborando en los centros de salud mental como un profesional. Es una profesional que no está saliendo adelante, es una figura que en otros países sí se ha dado, pero aquí en España pues va muy... Era un proyecto piloto y no... Pero lo que hablábamos mucho con los profesionales de los centros de salud mental y que a mí me ha pasado y he hablado también con compañeros míos locos, ¿no? Con locos, locas, nos llamamos entre nosotros con cariño, como hacían en su momento los hombres gays, que se llamaban marica con cariño, ¿no? Y es una manera de reivindicar ese término. Es que hay mucha reticencia a que las personas locas, diagnosticadas, creen vínculos entre sí y tienen miedo a que se refuercen en aspectos negativos, como si
fuera a provocar, o sea, como que sí, solo los vínculos entre personas sanas y locas, es que es otra vez volver a esto de la enfermedad y las personas están sanas, las personas tienen más recursos, otras tienen menos. Las personas que han tenido problemas de salud mental tienen un montón de recursos. Lo que pasa es que cuando entran en el circuito de las instituciones de salud mental, muchas veces pasa es el fenómeno del institucionalizado, en el que todo pasa por la institución y son las personas que consiguen salir de la institución de salud, hablo de las instituciones de salud mental, residencias, microresidencias, centros de día, etcétera. Son las personas que llevan una vida más satisfactoria, porque muchas veces en los propios centros y recursos de salud mental no se favorece la relación entre los usuarios porque se tiene miedo. Dentro de, por ejemplo, cuando tú tienes un ingreso en salud mental en una planta de psiquiatría de agudos, no te dejan darte el teléfono, no te permiten, te prohíben darte el teléfono para que luego no contactes con las personas al exterior, cuando puede ser que atravieses un momento difícil y hay una persona que te ayude un montón y que hagas un montón de amistad con esa persona. Te dicen, no hables con otras personas diagnosticadas porque es peligroso. Esto es una cosa que pasa mucho en algunos ámbitos de salud mental. No digo que lo haga todo el mundo. Pero claro, entonces ahí lo del tema de generar redes, ¿cómo haces? Porque si no puedes generar redes con tus iguales, ¿me explico? Esto por lo que decía, creo que ha sido Virginia, que no la veo, pero que ha dicho esto de generar redes es muy difícil. Bueno, pues sí, es muy difícil si encima pones esas trabas, ¿no? Gracias Irene por... He estado antes escuchándote, es que estaba cuidando de mi hijo y estaba con el... Te tenía en pantalla de, bueno, así, y he podido tener poca interacción. Con lo que decíais, así, a mí me entra... O sea, me entran dudas y muchas preguntas también. Y no sé, y pienso en esto como de la horizontalidad, ¿no? Me venía mucho esta frase que se escuchaba esta semana, ¿no? Como de solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Como las frases estas de Freire, ¿no? Como que los oprimidos solamente, ¿no? Como, o sea, como que hay una parte que si pensamos que lo institucional va a dar respuesta a cosas a malestares psíquicos, malestares que les pasan a las personas, nos pasan a nosotros, pues sí, o sea, pero quizá cuando lleguen a dar respuesta ya o vayan tarde, seguramente, o esas respuestas no sean adecuadas, o esas respuestas sean obsoletas, como decía Irene, ¿no? Como, o como se hablaba en la anterior charla, ¿no? Como que son incongruentes, ¿no? Que es como te encierro, pero tienes que crear redes, ¿no? Seguramente que hay personas que reciben ese mensaje en la misma experiencia, ¿no? Bueno, como decir, como que lo que traía de los grupos Irene, ¿no? Como esa horizontalidad y esto que enmarcabas bien, ¿no? Como decir, como nadie tiene el poder sobre nadie, ¿no? Pues esto realmente es lo más, creo, ¿no? Desde mi punto de vista, realmente es lo más poderoso y realmente es lo que da solución a las problemáticas que tenemos a nivel individual y dan respuestas colectivas a las problemáticas. La institución siempre va a llegar tarde, eso creo, ¿eh? Y es una putada para los que trabajamos en proyectos institucionales, porque a veces estamos un poco, sí, estamos un poco también en esos dobles mensajes, ¿no? Recibiendo, es un poco, sí, un poco así. Bueno, quería compartir eso. Sí, bueno, es que me ha quedado un poco, creo, a lo mejor escasa o corta, sintética la exposición del grupo de apoyo mutuo. Pero sí, la clave, o sea, la horizontalidad es clave en el apoyo mutuo entre todas las personas. Si no, no. O sea, el pensar que todo el mundo puede apoyar y que además eso es lo que te da la fuerza. Que
que eres parte de un grupo, que eres parte de un todo y que no hay nadie que sabe más ni que te va a decir lo que tienes que hacer ni que te va a marcar el camino por una visión externa que hace de ti y por una sabiduría superior que tiene de ti que te va a dirigir. Esto pasa también pues, pasa con las instituciones, pasa con el Estado, ¿no? El Estado va a saber cómo pasa en la sociedad en un montón de ámbitos, ¿no? Pasa en las familias, los padres saben más que los hijos, van a controlar lo que sabes, pasa en un montón de cosas, ¿no? Que al final es que no es así. Pero es que es esa subjetividad también de la que hablaba, ¿no? De que la subjetividad está construida así, de manera jerárquica, competitiva y no colaborativa. O sea, está construida, se nos construye así por los valores en los que vivimos. Y como descolonizar la subjetividad de esos valores es que es súper difícil. Se hace en colectivo, además es que la única manera que se puede hacer es en la práctica, es colaborando. ¿Sabes? Como que el pensamiento y la acción se van retribuyendo. La construcción de nuevos valores y de nuevas actitudes se aprenden en la práctica. Es una fórmula de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que por eso en las instituciones de salud mental, como decía Sara el otro día, que rescataba Raúl, es tan difícil generar a veces esas estructuras, por eso los grupos de apoyo mutuo salieron fuera de las instituciones, reivindicándose como autónomos y autogestionados, porque en las instituciones hay una clara jerarquía de salud mental, quién sabe y quién dirige y quién puede y quién no sabe y no puede, que son los usuarios. Y esto dificulta muchísimo la emancipación de las personas y la liberación un poco de esa situación de opresión, por decirlo fácil y rápido. Bueno. Me venía el ejemplo de la PA, ¿no? Es como si imaginamos a la gente de la PA dentro de la institución ¿no? Que hay algunas personas de la PA que son ahora alcaldesas de grandes ciudades, ¿no? Pero que en sí la potencia que tiene la PA cuando fue todo el desastre de los desahucios, que todavía sigue estando, tiene que ver con la autoorganización, ¿no? Es que yo creo que ahí el punto está en lo que hablaba el otro día Sandra, que la política institucional apoye a las colectividades, o sea, favorezca, no que tome el mando, por decirlo así, ni que tenga que estar eso como institucionalmente padre de, ¿no? de tal, sino que favorezca, que dé espacios, que, no sé, que favorezca esta generación de colectividad, ¿no? Más bien, yo creo, ¿no? Siento comentaros, son 1:30, Laura, es la hora. Podemos dar 10 minutos, si hay debates, o sea que no hay prisa, no hay problema, pero sí que os quería comentar una cosita para que la gente que se tenga que ir tranquilamente se marche sin problema ninguno. Y he colocado en el chat, no sé si todas las personas podéis acceder a ello, un poquito más arriba, que ahora no lo estaba viendo, no sé si lo veis, que os he puesto un mensajito que pone, os paso el enlace de evaluación. No sé si lo tenéis. Eri, si lo puedes poner otra vez, porque como sí, lo voy a poner tarde... otra vez, sí, lo voy a poner otra vez y así es más fácil. Vamos allá. Igual, no habla en inglés y algo me faltaba. Ahí va. Ahí lo tenéis. Para que no, como hay gente que igual se tiene que ir y demás, en un ratito, o bien a la que salgáis, o si no puedo, que os pedimos por favor que hagáis el formulario de evaluación, que es verdad que cuando estamos en el espacio de igualdad es mucho más sencillo que haya un cachito para poder hacerlo y dejar ahí con calma, pero en virtual nos cuesta un poco y al final no conseguimos todas las evaluaciones y nos da mucha pena. Es una evaluación muy sencillita, se hace en un pelín
y sí que os pedimos por favor que la rellenéis. No ahora mismo, que estamos justo terminando, pero sí para que la tengáis por favor y nos la rellenéis. No sé si queréis que cerremos, no sé si queréis 10 minutos más para seguir conversando. A mí me parece interesante las cuestiones que están saliendo. Irene, ¿tú cómo te ves? ¿Qué apetece? Pues no sé, yo con el tema de las instituciones en esta crisis, y como mencionaba también una compañera, aquí en el tema de las despensas de alimentos en Vallecas ha sido brutal. El concejal apareció hace una semana de repente a decir, hola, estamos aquí. Bueno, hola, ¿qué tal? Llevamos 2 meses organizándonos, dando de comer a la gente del barrio, ¿no? Como la respuesta siempre ante una situación de emergencia surgen desde abajo. Las respuestas o sea, que yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que un poco se ha dicho, que la población, la sociedad civil va por delante siempre. O sea, que cuando realmente hay una situación de emergencia y nos saca un poco de ese estado de adormecimiento en el que estamos muchas veces, como que las reacciones, vamos a ponernos en marcha, vamos a colaborar, vamos a salir todos juntos hacia adelante, y es algo como que llevamos muy, muy dentro. Creo que la especie humana como tal somos personas sociables, o sea, somos personas muy sociales que hemos avanzado en base a eso, a esa colaboración. Y entiendo la contradicción, porque también he trabajado de educadora social en la institución, y entiendo esa contradicción de que a veces te gustaría ser más activista en tu trabajo, ¿no? Poder hacer cosas más transgresoras a veces. Te gustaría decir, pues ahora vamos a ocupar una casa. ¿Pero cómo vas a ocupar una casa? No, te gustaría, lo que haces es mandar a la persona a la PA, ¿no? Dices, mira, vete a la PA. A lo mejor lo que te gustaría es poder ir tú a la PA con esa persona y ayudarla a ocupar, pero no puedes porque eres una trabajadora. Entonces ahí está ese dilema, pero sí que está claro que hay trabajadores que son de los servicios que son muy implicados y que se curran mucho las cosas para tender puentes entre ambos mundos, y que muchas veces han sido activistas o son activistas y trabajan a su vez y aportan los conocimientos del activismo en su trabajo, y eso lo enriquece muchísimo, ¿no? Como has tenido toda una experiencia de crecer, de colaborar, de aprender de otros grupos, de conocer grupos, iniciativas, las personas que trabajan en lo social, que han sido activistas, aportan montones de recursos, de ideas, de fórmulas, conocimientos, habilidades. Para mí el activismo ha sido una escuela de vida, vamos, una escuela de aprendizaje muy, muy importante. Y no sé, por mi parte estoy muy contenta de haber estado en este debate, me ha gustado mucho. Voy a seguir el próximo jueves y el siguiente porque me parece una idea muy, muy, muy bonita. Me encantan las ponencias y la participación de la gente. Y nada, bueno, ya se va yendo la gente, o sea, igual nos tenemos que despedir porque nos vamos quedando en minoría. Y nada, pues eso, muchas gracias por invitarme a participar. Nada, Irene, un placer enorme. O sea, es un ciclo pequeñito, pero esperemos que intenso y que os esté gustando un montón. Es cierto que ya la gente se está empezando a ir, o sea que cerramos, si os parece. Mil gracias, de verdad, Irene, muchas gracias. Muchas gracias a todas las demás personas por participar. El próximo jueves seguimos en esa tercera sesión del duelo en la soledad y confinamientos y demás, a ver qué tal y qué sabor de boca nos deja. Y te animo, Irene, a que te leas el chat porque hay algunos agradecimientos de manera específicos a ti, entonces creo que es bonito también leerlo. Pues nada, chicas, chicos, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. A las 5 os haremos llegar ese mail con alguna propuesta y con esta grabación, seguramente para las personas que no la hayan podido ver. Y nada, que un gusto compartir este momento con vosotras. Sí, genial. Muchas gracias. Adiós. Besitos a Adiós. todas. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao.